Bueno, muy buen día para todas y todos. El día de hoy estamos con Gabriel Becerra. Gabo es hoy representante a la Cámara por Bogotá por el Pacto Histórico. A su vez es secretario general de la Unión Patriótica, partido al cual yo también pertenezco. Gabo es un luchador social que viene de las luchas estudiantiles, que ha estado en el movimiento político y social durante años. Hoy tenemos a Gabriel en esta cuarta edición de este podcast de Hey Bogotá. Bienvenido, Gabriel. Buenos días, Heidi. Un buen saludo a todos los compañeros y compañeras que nos están siguiendo y, como tú dices, somos parte de una nueva generación, de un proyecto que sigue vivo en las ideas y en la lucha del pueblo colombiano, que es la Unión Patriótica. Bueno, Gabo, nosotras hemos participado en diferentes campañas políticas de cara a la presidencia. Personalmente, la primera campaña presidencial o precandidatura presidencial en la que yo estuve fue con la de Gaviria, Carlos Gaviria en su momento. Tú estuviste en la fundación del Polo Democrático Alternativo y pues bueno, hemos estado siempre o estuvimos siempre en la oposición. Ustedes saben, el partido Unión Patriótica es un partido al que le devuelven su personería jurídica en el año 2013 y el partido Unión Patriótica fue un partido víctima de genocidio. Hoy somos gobierno. Gabo, ¿cuáles son esos factores, digamos, sociales, históricos que tú analizas para haber llegado al gobierno en esta oportunidad, sí, con Gustavo Petro a través del Pacto Histórico? Bueno, resaltando que nosotros logramos como Unión Patriótica, a pesar del exterminio, a pesar del genocidio, que el proyecto de las ideas y del cambio de la Unión Patriótica no feneciera, a pesar de que la gente fue al exilio, a pesar de que la gente se fue a otras militancias, de que asumió desde la lucha social. El reagrupamiento de la Unión Patriótica sobre todo ha constatado la fuerza que tienen las ideas cuando se trata de defender un proyecto de cambio. Ni la violencia, ni la exclusión, ni ningún otro mecanismo han llevado a que en el caso de la Unión Patriótica, pero también de otras experiencias, los proyectos políticos se eliminen, desaparezcan. Y en ese contexto, pues surge una oportunidad histórica que yo creo está marcada por dos grandes hechos. En primer lugar, la firma de un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, aunque por estar en medio del momento histórico aún de ese gran acontecimiento, no se dimensiona en su magnitud lo que ello va a representar para la historia de Colombia. Lo cierto es que después de décadas de guerra con una de las guerrillas más importantes del hemisferio occidental, haber logrado que se derrotara la vía de la guerra, la vía de la violencia como mecanismo para resolver el conflicto interno armado y abrirle camino con esta guerrilla histórica a una experiencia de solución política negociada que no cerró el ciclo del conflicto armado en Colombia, lamentablemente, no solamente porque el ELN no se integró, sino porque pues la perfidia y el incumplimiento del acuerdo ha llevado a una nueva etapa producto de disidencias y de nuevos actores armados. Lo cierto es que este acuerdo sí logró generar un impacto en la política colombiana y es colocar un escenario de reformas. El acuerdo mismo en sus 6 puntos es un programa de reformas y quien terminó capitalizando eso, hay que decirlo, es el proceso político que desemboca en el pacto histórico y es la figura de Gustavo Petro. Ese hecho, sin lugar a dudas, influye. Digamos, somos hijos del esfuerzo de la solución política negociada, que no es nada más y nada menos que la idea de superar la guerra definitivamente en Colombia, porque la guerra se ha convertido en un instrumento de dominación de las élites colombianas para hacer la democracia mucho más restringida a lo que ha sido hasta el momento. Y en segundo lugar, la crisis del modelo, del sistema, del régimen político que llevó a múltiples estallidos sociales. No fue solamente lo del 2021, ahí está lo del 2018 con el movimiento estudiantil, pero están también las diversas múltiples protestas que aumentaron según los estudios durante esta última etapa y que tenían que tener un desenlace político.
las luchas sociales en últimas son luchas políticas y sus soluciones son también luchas políticas. Y ahí hubo un salto, pienso yo, Heidi, muy importante, que llevó a que, por ejemplo, sectores juveniles, que en general se planteaban simple y exclusivamente desde la resistencia, se sumaran también al ejercicio de la participación política electoral. No es gratuito que se haya ganado la presidencia de la República, pienso yo, por el aporte de alrededor de 1.200.000 votos provenientes de los sectores juveniles. Entonces, yo creo que esos dos factores, el hecho de que el proceso de paz haya generado un buen ambiente, que lamentablemente no duró mucho porque se impuso la mentira, el miedo, la derrota del referendo, la llegada del gobierno Duque, el incumplimiento, pero que ha marcado la vida de los últimos 20 años en la sociedad colombiana, y el ascenso de esa rebelión social, de ese estallido que fue canalizado por la figura de Gustavo Petro, no como individuo exclusivamente, sino como expresión de un acumulado colectivo que llevó a lo que también creo históricamente es muy importante, es la conquista del primer gobierno, yo diría, no tradicional, no proveniente de las élites tradicionales. Algunos lo llaman progresista, otros dicen que de izquierda. Bueno, ahí tendríamos un largo debate, pero lo cierto es que llegó un rostro o unos rostros nuevos, y tras de esos rostros un programa de gobierno que nada más y nada menos se ha propuesto desmontar las últimas décadas de política económica, social, militar del régimen colombiano y abrir un nuevo camino de transformaciones sociales, de paz, de democracia para Colombia. Y es bueno que miremos eso también, porque eso no se hace en 24 meses ni de la noche a la mañana. Es algo que nos va a costar a varias generaciones la lucha y el esfuerzo, pero que es un indicador de que en Colombia las cosas sí están cambiando. Bueno, Gabo, pues para nadie es un secreto que no ha sido fácil para el gobierno nacional avanzar con las reformas sociales. Tú que estás en Cámara de Representantes sabes las discusiones que hubo, por ejemplo, alrededor de la reforma a la salud, lo que pasó en Senado. A propósito, pues para que ustedes lo sepan, Gabo fue coordinador ponente de la reforma a la ley estatutaria de educación, concebir la educación como derecho fundamental. Está la reforma laboral, la reforma pensional. ¿Cuál crees tú que ha sido, o sea, como el principal? O sea, es decir, uno escucha, por ejemplo, a la oposición y es básicamente que se resisten a que haya un mínimo de cambio contrario a los intereses de las élites que históricamente nos han gobernado. Y en ese trasegar de lo que ha sido la discusión al interior del Congreso de la República, tú, digamos, ¿cuáles serían esas tres características o tres razones fundamentales por las cuales de fondo los sectores de la oposición y del oportunismo, porque hay que decir que hay oportunismo en el Congreso de la República de gente disfrazada entre comillas de centro, porque realmente es oportunismo político lo que hay allí, es para oponerse a las reformas, para hacer talanquera todas las reformas del gobierno nacional? Pues yo digo, en primer lugar, la expresión natural de un poder tradicional que no se ha desmontado en Colombia y que se expresa de manera muy nítida en el Congreso de la República, tanto en la Cámara como en el Senado. Realmente ese poder, que es el poder de grupos económicos a través de representantes políticos que son correa de transmisión de la defensa de esos grupos económicos, voceros también de sectores ligados al latifundio, a la tierra, voceros muy representativos de esas clientelas y mafias políticas que hay en los territorios, siguen teniendo un peso muy importante en el Congreso de la República. Uno de los tres poderes públicos en la democracia liberal que se supone rige la sociedad o las instituciones de la sociedad colombiana. Entonces, un primer factor es que eso no ha cambiado. O sea, nosotros logramos algo histórico, ganar una bancada importante en Senado con 20 senadores, ganar una bancada muy importante en Cámara con 30, si sumamos a los compañeros de comunes 35,
pero las correlaciones de fuerzas siguen siendo muy desfavorables. Los 20 son de 108 y los 35 son de 187. Entonces no somos mayoría en la Cámara, en el Congreso, y allí se siguen expresando esos intereses. En segundo lugar, es que el establecimiento político, el régimen político, las élites políticas de este país no son democráticas, no están preparadas para aceptar, ni siquiera en los marcos de la estrecha democracia liberal, algo que para ellos es una especie de condición, y es el tema de la alternancia. Uno ve cómo hay sectores de las élites que le genera repulsa ver a una mujer negra proveniente de la provincia o del Pacífico colombiano en la vicepresidencia, ejerciendo el poder en la vicepresidencia, haciendo uso de las instituciones, de las condiciones de seguridad. Para ellos eso es algo que genera repulsa porque creen que pues, ellos estaban destinados para dirigir este país 200 años más, y esos puestos de los viceministerios y de la vicepresidencia o de otros estaban para sus nietos, para sus familiares, para sus socios. Y entonces yo creo que además de que el Congreso sigue siendo mayoritariamente tradicional, es una élite que no acepta que hayan sectores del pueblo en el gobierno, y aunque no es toda, también, Heidi, hay que decirlo con franqueza, porque hay sectores del poder de este país que entienden que si queremos vivir bien y queremos vivir en democracia, pues tienen que aceptar que la mayoría del país pueda también participar del gobierno y pueda aspirar a hacer poder en esta sociedad. Hay mayoritariamente sectores que no están dispuestos a eso. Y tercero, porque las reformas, ya el contenido de las reformas, hablemos de la de salud, hablemos de la laboral, hablemos de la pensional, hablemos de la de educación, son contenidos que atacan los intereses directos de esos grupos de interés, ¿no? En el caso de la pensional, en el caso de la laboral, de la de salud, estamos hablando de un sistema o de un modelo de atención que fundamentalmente llevó a la órbita del mercado estos derechos y representan grandes tajadas y grandes negocios del presupuesto público. Estamos hablando en promedio de 90 billones en salud, 90 billones en pensiones. En el tema laboral es nada más y nada menos que desmontar condiciones de flexibilización laboral que les garantizan la sobreexplotación de los trabajadores, por lo tanto el aumento de la tasa de ganancia de sus empresas, de sus negocios, y eso no lo permite. Entonces yo diría que esas tres razones, ¿no? La primera es que políticamente ellos siguen siendo mayoría y se oponen. La segunda es que no estaban preparados para aceptar que aquí hay otro poder político que está tratando de emerger. Y tercero, pues que las reformas les tocan sus intereses en particular. Y hablemos con franqueza, tampoco son reformas que realmente acaben con su participación, sino que pues para ellos cualquier cosa que les ponga en riesgo, así sea lo más mínimo, es peligroso. Si no quieren ceder un milímetro. Así es. Gabo, lo que una escucha cotidianamente, o bueno, digamos, hay que reconocer que tanto la campaña del 2018 como la campaña del 2022 sirvió mucho para politizar a la gente en general. O sea, no había, digamos, un lugar en la ciudad o digamos, en la sociedad como tal donde no se habla de política, ¿sí? O en la familia. O en la familia, los parches de amigos, en la cotidianidad del hablar de la política, o sea, de llegar a un gobierno como es el gobierno de Gustavo Petro y el gobierno del Pacto Histórico. Sin embargo, sabiendo que tenemos los medios hegemónicos de comunicación en contra, que pues son los que la gente escucha cotidianamente, como bueno, ya sabemos cuáles son esos medios de comunicación que además son de unos grupos económicos, que eso la gente también tiene que tenerlo claro, de esos grupos económicos precisamente a varios a los que se le tocan los intereses con algunas de las reformas sociales, como lo planteaba Gabo, bueno, la gente dice, no, pero ¿para qué si ustedes llegaron a hacer exactamente lo mismo que hacían los anteriores gobiernos? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, uno ve el tema de este señor Olmedo, alrededor del tema de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, donde, para que también la gente lo sepa, o sea, esta es una estrategia
de defensa lo que hacen los Moreno, ¿no? Gustavo Moreno fue el mismo que estuvo acusado por el tema anticorrupción, que era el fiscal anticorrupción. Entonces hacen de un caso un escándalo mediático donde a cuentagotas cuentan verdades parciales, mentiras, para conseguir un principio de oportunidad y así evitar entregar toda la plata que se robaron, pero a su vez pagar cárcel. Entonces, cuando la gente dice es que no ha habido cambios, es que son más de lo mismo, es que la gente está sin plata, porque llega a ese punto en que mucha gente ha vuelto a evitar hablar de política en sus casas porque los medios de comunicación ganan una narrativa. Entonces, ¿qué nosotros podemos decirle a la gente? Oiga, no, mire, el gobierno ha hecho esto, hemos estado en esto, por supuesto que no es fácil y como tú lo planteabas, de hacer los cambios después de décadas de la derecha y la ultraderecha en el gobierno, llegar en 24 meses a cambiar pues una estructura pues que está predeterminada. Entonces, ¿qué le dice uno a la gente? Como, oiga, mire, nosotros y nosotras como pacto histórico hemos logrado avanzar en esto, el gobierno realmente está haciendo esto, y como de no dejarse opacar por ese tipo de situaciones. Yo creo que debemos entender que estamos realmente aprendiendo, todos estamos aprendiendo muchas cosas. Nosotros venimos, como tú decías, fundamentalmente de la resistencia, venimos de la oposición, estábamos acostumbrados fundamentalmente a criticar. Ahora tenemos el desafío de no perder ese sentido crítico, pero pues la gente nos ve del otro lado, ya ejerciendo vocerías, algunos compañeros que estaban con nosotros en la universidad ahora son ministros, otros están de embajadores. Hemos entrado en un campo todavía muy reducido a disputar la conducción de la sociedad en las instituciones. Nosotros ganamos el gobierno, no ganamos el poder sigue estando ahí. Cuando uno se levanta y prende la radio y escucha las grandes cadenas nacionales fundamentalmente construyendo ese sentido común, esa narrativa a partir de mentiras en muchos casos, como ha quedado comprobado, y de miedo y de sobreexplotación, diría yo, de errores e inconsecuencias que también cometemos. Lo que pasa es que a nosotros sí que nos las cobran todas. El triple. Mientras ellos han podido, por ejemplo, manejar de otra manera las investigaciones a sus hijos, a sus familiares, mientras el presidente Petro no tuvo problema de decirle a su hijo en cadena nacional que tenía que ir a la justicia y responder, y los hijos de Uribe jamás casi lo hicieron, o el presidente asumió la responsabilidad política, a nosotros esas no nos las pasan, nos las cobran profundamente, y estamos en ese proceso de aprendizaje que tenemos que ubicar en su justa dimensión. En primer lugar, porque usted no desmonta efectivamente una política sistemática, estructural, en todos los ámbitos, en la cultura, en la economía, en la educación, en la salud, simplemente ganándose un gobierno y teniendo una buena bancada en el Congreso. Para usted desmontar eso necesita una correlación de fuerzas en la sociedad mucho más grande, y nosotros pues la estamos construyendo. Por eso yo creo que las rupturas que se empiezan a dar no son rupturas que generan el impacto que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, sacar 1.600.000 personas de la pobreza es algo muy importante porque tiene que ver con 1.600.000 familias. Poder ofrecerle a 2.500.000 adultos mayores el derecho que no tuvieron muchos de nuestros padres, ni de nuestros familiares, ni de nuestros vecinos, ni de nuestros amigos en la calle, los que venden dulces, el señor que a los 70 años está empujando un carrito de helados, etcétera, etcétera. Pues eso es una revolución. Yo no creo que a esos señores se les vaya a olvidar quién es Gustavo Petro cuando empiecen a recibir el pilar y el bono pensional hasta el último día de sus vidas. Pero lógicamente eso no desestructura el problema de la pobreza de la noche a la mañana. Entonces yo creo que tenemos que estrechar mucho la relación con la gente. Yo tengo una preocupación y es que pues esta práctica, y tú lo vives también, del ejercicio en las instituciones, lo aleja a uno de la gente. Y lo aleja no porque uno no haga nada, porque estamos desde temprano trabajando, sino porque eso tiene una dinámica, una lógica, unas sesiones, unas reuniones.
Y yo creo que como en los demás procesos de América Latina tenemos que buscar siempre cómo no perder el contacto con la gente, hablarle a la gente con la verdad. La gente no es bruta, no es boba. La gente entiende como en la vida que uno tiene problemas y que las instituciones también tienen problemas. Y hay que contarle esos problemas porque lo peor que nosotros podemos hacer es vender una idea idílica de este proceso de cambio. Mire, ningún proceso de cambio, ninguna transformación social, por mínima que sea, y mucho más si es profunda, si fuese una revolución, es un camino de rosas. Es una batalla permanente, día a día, segundo a segundo, en la familia, en la vida personal de uno, con la gente. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho y mostrar lo que hemos hecho. Ahí el presidente se pusieron bravos porque fue a hablar con una señora que vende arepas muy buenas por allá en Boyacá. Le contó a los colombianos 15 éxitos, ¿no? Muy importantes, que hay que repetirlos y repetirlos porque si no los repetimos, pues la gente no los agarra. Entonces, pues hay éxitos para las mujeres, madres de cabeza de familia, que se les está dando ahora más de 500.000 una política de asistencia social, pero hay también temas estructurales muy valiosos que tienen que ver con la reforma agraria, lograr sacar adelante, por ejemplo, por primera vez un crecimiento del 10, del 11% en el sector agropecuario, estar distribuyendo tierras en todos los campos, en el campo educativo, poder, por ejemplo, garantizar la gratuidad de millones de jóvenes para el ingreso a la universidad. Todo eso hay que repetirlo y tenemos que ser capaces de buscar los mecanismos. Me vi este fin de semana la entrevista de Mauricio con Pablo Iglesias y creo que un gran aporte que hacía Pablo Iglesias ahí, algo que poco debatimos en la sociedad colombiana, es el papel de los medios y cómo los medios representan un interés político concreto, y creo que lo explicaba muy bien. Entonces creo que tenemos que ir rompiendo estos ejercicios de comunicación, son valiosos también, esa hegemonía comunicativa, y tenemos que reclamar una democracia en los medios y ojalá poder hacer reformas. Ahí estamos preparando un proyecto de radios comunitarias. Que está en el acuerdo de paz. Sí, además, ¿no? con incluso el apoyo de la Unión Europea y una buena bancada. Pero hay otras iniciativas valiosas que estamos haciendo. Entonces yo creo, en resumen, que hay que cacarear mucho los cambios que se están haciendo, colocarlos en su justa dimensión. O sea, lo peor que nos puede pasar es tener lecturas en blanco y negro y planas, ¿no? O sea, todo malo. No, sí, hay cosas malas. Hay corruptos en la izquierda, como ha dicho el presidente Petro, hay gente inconsecuente. Eso es así, hay que señalarlo y tenemos que asumir la responsabilidad. O sea, si hay, tiene que haber justicia, debido proceso, garantías y un fallo. Y si es así, pues se tienen que ir a la cárcel. Aún si son nuestros mejores amigos, pero pues no vinimos a eso, vinimos fue a otras cosas en la institucionalidad. Pero reconociendo esas dificultades, esos errores, pues lo cierto es que este es el primer gobierno y como tal está abriendo una brecha. Yo utilizaría esa frase, estamos abriendo una brecha y el gobierno lo advirtió, el presidente lo advirtió, es una brecha de reformas para democratizar la sociedad colombiana y profundizar la transformación, pero eso exige que ganemos las próximas elecciones, que tengamos más gobiernos progresistas, que haya nuevos liderazgos y bueno, esa es la lucha, esa es la vida, en eso estamos. Bueno, y por primera vez en casi 2 décadas bajó la cifra de desempleo para jóvenes en Colombia, y eso pues más allá de un registro pues no es noticia en el país, ¿no? Lo que viene siendo hoy noticia son aquellas situaciones que pues por supuesto no nos enorgullecen en lo más mínimo, pero pues obviamente a los medios de comunicación no les llama ni les interesa ni es servil a sus intereses hablar de las cosas en las que hemos avanzado como gobierno. Pero bueno, Gabo, los dos venimos del movimiento estudiantil, ¿sí? De la defensa de la educación pública, de la defensa de la financiación de la educación superior, del fortalecimiento de las universidades públicas. Y lo que pasó con la reforma de la ley, con la reforma a la Constitución política para que la educación sea considerada un derecho fundamental, me parece que abrió
dos debates importantes que yo creo que nosotras tenemos que aclararle a la gente. Lo primero es sobre esa educación terciaria, entre comillas, que en Bogotá ya está, para que ustedes lo sepan, que es eso, ese adefesio que llaman educación posmedia, que es asemejar el acceso a la educación superior con un cursito de 160 horas, y segundo, aquello que tampoco existe, que ha denominado la derecha en cabeza de Paloma Valencia y David Luna como la educación mixta. Es decir, que se siga financiando con la plata del Estado instituciones de educación superior privadas cuando esa plata debería ir para fortalecer la educación pública. Yo quisiera, Gabo, que desde tu perspectiva profundizáramos un poco más en ese debate, porque eso no termina acá. O sea, eso va a ser bandera de la próxima candidatura de la derecha o la derecha enclosetada, es decir, bien sea Vicky, bien sea Paloma, bien sea Claudia López, va a ser su bandera, porque lo que querían hacer con esa enmienda hoy existe en Bogotá, ¿sí? A través de programas de financiación a la demanda, como por ejemplo Jóvenes a la U o el adefesio que hoy existe, que es Jóvenes a la E, que incluye eso que se denomina, entre comillas, educación terciaria. Pues bueno, lo primero es que si uno quiere transformar una sociedad, tiene que darle importancia al factor de poder cada vez mayor que tiene el conocimiento y por ende la educación, que es tal vez la vía más expedita para acceder al conocimiento, ¿no? La educación formal o en sus diversas dimensiones, categorías, niveles, etcétera, etcétera. Y el programa de gobierno del presidente Petro trata de retomar esa prioridad para la sociedad colombiana. No va a haber una transformación democrática de la sociedad colombiana en su aparato productivo, en su cultura política, si no hay una profunda reforma educativa, que en el fondo es una reforma cultural. Las reformas educativas tampoco son simplemente la expedición de decretos, de leyes, de construcción de infraestructuras, sino realmente de cambio de mentalidades. Es un tema cultural profundo que nos ayude a salir de una sociedad que le tiene miedo a la participación de la gente, que considera que las mujeres tienen que estar en un segundo plano, que rechaza la diversidad y que no reconoce a los territorios. Todos son en últimas problemas de cultura y de conocimiento, etcétera, etcétera. Y lo que nos muestran las experiencias en el mundo es que los mejores sistemas educativos, hablemos del de Finlandia, que todo el mundo lo menciona, son sistemas educativos en donde el Estado ocupa un papel preponderante. No importa si gana un gobierno de izquierda, si gana un gobierno de derecha, si ganan los verdes, si ganan los anaranjados, etcétera, etcétera. En Finlandia el Estado asume, y es un acuerdo de la sociedad, una gran responsabilidad con la educación. Por eso hemos insistido que la educación debiese ser un gran acuerdo nacional. O sea, no me importa si usted es de un lado, si usted es del otro, pero deberíamos coincidir que nuestros hijos, que nuestros nietos, estén donde estén, deberían tener la mejor educación inicial posible, desde los 0 hasta los 6 años, y la mejor educación básica y media, y en el marco de diversas vías que hay para cualificarse, respetando la libertad también de los individuos. La gente o puede ser profesional, doctor, postdoctor, en ciencias naturales, en ciencias sociales, o se pueda, desde el punto de vista de sus expectativas, volver un buen técnico, un buen profesional en otros niveles de la educación, y que eso acumule para la transformación democrática de la sociedad. Eso, en última, era lo que quería la ley estatutaria. La ley estatutaria, que además es una deuda con la ley 115 del 93, creo, en el artículo 9, que decía que había que brindar a la sociedad colombiana y al Estado de una ley superior, una ley estatutaria, que ayudara a superar esa dispersión que hay en el campo normativo y que ayudara a elevar a derecho fundamental la educación en los niveles iniciales, que no lo es, ni en los niveles medios, ni en los niveles de educación superior. Lo que hoy hay en Colombia es que es obligatorio y es un derecho fundamental la educación de los 0 a los 15 años. La ley estatutaria pretendía ampliar ese derecho y, lógicamente, tú como abogada sabes, elevarlo a derecho fundamental lo hace tutelable y dentro de una concepción progresiva,
haría que el Estado fuese metiéndole más plata y hubiésemos podido ir como superando ese desequilibrio. Lamentablemente lo que ha pasado en los últimos 40 años es que, contrario a ese propósito, lo que se ha impuesto es un modelo fundamentalmente de incorporar la educación a la lógica del mercado y convertirlo en un negocio. Y por lo tanto, más que fortalecer una oferta pública, llevar el recurso público a los negocios privados, sin importar incluso la calidad, como ha pasado aquí en Bogotá con programas como Jóvenes a la U, que es en últimas una transacción política de los gobernantes con sectores de la educación privada, algunos no tan buenos, para poder recibir favores políticos. Además son programas de gobierno, no son programas de Estado. Lamentablemente ese esfuerzo que hicimos en Cámara, donde logramos incluso que la derecha respaldara y entendiera y llegáramos a acuerdos, pues en la comisión primera se frustró de manera torpe a través de una enmienda que lo que hizo fue incorporarle todo lo que le habían quitado en Cámara. Nosotros le habíamos quitado en Cámara al proyecto. No, ni siquiera habían estado en Cámara. Ellos lo que hicieron fue incorporar cosas de su legado, de su postura histórica. Y lógicamente eso generó mucho rechazo, en particular de los maestros que perdieron la confianza, y pues ya ustedes saben qué fue lo que sucedió. De manera frustrante, sobre todo para los que habíamos trabajado tanto en eso, pues no quedó otra opción que hundirla porque no teníamos correlaciones para aprobarla en el Senado de la República. Entonces, lo que nosotros queremos es uno, ampliar el derecho fundamental. O sea, que la educación inicial sea derecho fundamental, y eso se va a traducir en prioridades de gobierno, en recursos, etcétera, etcétera. Claro, nada más lograr solucionar el problema de la cobertura en educación inicial, se tragaría todo el presupuesto de la educación en Colombia. Entonces no se puede hacerlo así de una. En la educación media, que es donde más problemas tenemos, porque desertan mucho los muchachos. O sea, los muchachos llegan hasta 9º, 10º y 11, están las más altas tasas de deserción, muy altas. Y educación superior, pues lamentablemente lo que se quería es lo que tú dices, era elevar a derecho fundamental no a la educación superior, sino a la educación terciaria o a la posmedia, algo que nosotros hemos dicho, los instamos, los desafiamos a que nos muestren en el mundo, en el marco del derecho comparado, dónde dice que existe el derecho fundamental a la educación terciaria. Ninguno fue capaz de resolvernos esa duda, porque es un invento muy colombiano que tiene sobre todo una motivación económica. Y la motivación económica es cómo garantizamos que el Estado nos siga dando grandes tajadas del presupuesto nacional para sostener nuestra oferta privada. Ahora, yo llamo la atención sobre esto. La Constitución Nacional, en el artículo 68, garantiza la iniciativa privada, gústenos o no nos guste. O sea, nosotros, al menos en esta etapa, no estamos en la idea de que no existe educación privada porque la Constitución lo permite, pero el deber que nosotros tenemos es ofrecerle educación de calidad a la mayoría de la población colombiana, con bajos costos, con calidad, y eso se hace a través de la educación pública. Ya si yo tengo mis recursos y me quiero ir no a estudiar a la Universidad Nacional, ni a la Distrital, ni a la Pedagógica, sino que yo quiero ir a estudiar medicina a los Andes y tengo para pagar los 30 millones de pesos semestrales, pues si usted los tiene, hágalo. Pero ¿por qué usted tiene que irse a pagar 30 millones a los Andes cuando usted pudiese en una universidad pública pagar una cifra menor, o como debiese ser, o lo es en muchas naciones, tener el carácter gratuito de la educación universal como un acuerdo? Ahí hay enfrentado, Heidi, realmente dos concepciones del papel del Estado, del papel de la sociedad, de la visión de la educación, y es sí la idea neoliberal de que la educación es una mercancía. Ahí están muy preocupados porque se están cerrando muchas instituciones y muchas. Pues ¿por qué se están cerrando? Porque en la medida en que hay una oferta pública que se fortalece, pues el padre de familia dice, entre yo tener que ir a pagar millones a una institución privada y tener matrícula gratuita en la universidad pública, pues yo me voy a la universidad pública. Y bueno, ahí nos han querido meter también el debate que los jóvenes ya no quieren estudiar, que estar 5 años en la universidad o 4, que eso es
ya los pelados quieren estar aquí, y es más, casi le dicen a uno que uno puede estudiar a través del celular. Yo no creo que eso sea así. Si yo voy a una barriada de Bogotá y le digo a un joven, mire, usted puede ser un ingeniero electrónico, usted puede ser un ingeniero mecánico, usted puede ser un médico, usted puede ser... Yo no creo que el joven me vaya a decir, no, es que yo quiero hacer un curso de coctelería y dedicarme la vida a completa la coctelería. No, si no tiene más opciones, se va a hacer el curso de coctelería, que es muy válido también, no me malinterpreten. Pero lo cierto es que nosotros tenemos déficits muy grandes de educación y de educación superior también, que deberíamos por lo menos equilibrar y efectivamente ofrecer también opciones que ya las ofrece hoy el sistema educativo. Hoy cualquiera que quiera tener una educación técnica, tecnológica, lo puede hacer a través del SENA. Hay una gran oferta. O sea, usted no tiene que incorporar como derecho fundamental la educación terciaria, que tiene un propósito, es en la medida en que usted la incorpora como derecho fundamental, usted obliga al Estado a financiarlo. Entonces ellos lo que quieren es que se lo elevemos a derecho fundamental para por esa vía reclamar después financiación, en el entendido de que le van a decir, señor Estado, usted está incumpliendo la ley estatutaria o está incumpliendo la Constitución si lo elevamos a acto legislativo a Constitución, por lo tanto usted tiene que canalizar recursos para nosotros. Yo creo que las instituciones de carácter privado con las cuales pues, nos hablamos, pero también tuvimos serias diferencias, sobre todo con Ascun, deberían ser más honestas. Yo creo que algunos ya han empezado a hacerlo, y sentarse con el Estado a buscar opciones, pero no mentirle a la gente como quisieron hacerlo, de que esta era una ley ¿cómo fue que dijeron? Que quería hacer elección directa. Se empezaron a decir que quería acabar con la educación privada. Empezaron a hacer lo mismo que hacen en otros campos, pero con la educación, para desprestigiar la ley y generar su rechazo. Yo creo que no debemos renunciar a que la educación sea una prioridad de un gobierno progresista, democrático, y que el conocimiento sea también una prioridad para la transformación productiva, democrática de este país. Nosotros tenemos grandes limitaciones, incluso este gobierno, déjeme decirle, también las tenemos en el campo de la ciencia y la tecnología, porque no le damos la prioridad que se merece. Entonces es una batalla que más nosotros, como tú dices, es la batalla de nuestras vidas, porque venimos desde muy jóvenes batallando en eso. Entonces no vamos a renunciar a la educación como derecho fundamental y como un gran acuerdo nacional. Bien, Gabo. Bueno, este fin de semana nuevamente el presidente de la República puso en discusión la apuesta unitaria de los sectores políticos de izquierda y democráticos en Colombia, ¿sí? Esa apuesta unitaria que surgió, y digamos que hay que decir que acá no partimos de cero, para quienes están escuchando y viendo este programa, es que, digamos, en el 2018, alrededor de lo que fue Colombia Humana, lo que fue Decentes, pues nos agrupamos, nos encontramos para la campaña presidencial de Gustavo Petro en el año 2018. Hoy fue una gran coalición donde estuvo el Polo, donde estuvimos nosotras, donde estuvo la Colombia Humana, donde estuvo Maíz, entre otras agrupaciones políticas, para presentarnos al Congreso de la República y pues por supuesto a la presidencia, y así en elecciones locales. Sin embargo, la apuesta, o sea, ¿cuál es el futuro del pacto histórico? Porque sí o sí, pues tenemos que, como quien dice, juntar cobijas con la apuesta del pacto histórico como un partido político unitario, no partido único, y lo digo por lo siguiente, y es que obviamente tenemos, nosotras, pues hacemos, Gabo y yo hacemos parte de una tradición de la izquierda revolucionaria, o sea, dentro de la izquierda, pues por supuesto también hay matices, hay, digamos, distintas concepciones. Entonces, digamos, en esa idea, Gabo, ¿qué sigue para el pacto histórico? O sea, ¿cómo va ese camino de la unidad? Y pues más también teniendo en cuenta que tú has tenido, pues has estado a la cabeza también del partido en la iniciativa de diferentes experiencias unitarias. Bueno, hay que decir que pues en su momento, a principios del 2000, como por ejemplo fue una experiencia unitaria del Polo Democrático Alternativo, la Marcha Patriótica, bueno, nosotras en la Unión Patriótica, pero bueno, ¿qué le sigue al pacto histórico? Y esto aclarando que nosotros como Unión Patriótica somos un partido que nace con la convicción de siempre tener una vocación unitaria, ¿no? Sí, yo creo que en el marco de la instalación de la Asamblea de Colombia Humana, el presidente nos ofreció
la oportunidad de retomar y profundizar un debate que es decisivo para la continuidad o no de este proyecto de cambio, y es el debate alrededor de la unidad. El presidente empezó por reflexionar a propósito de la importancia de la unidad en estos tiempos donde las derechas vienen avanzando en el mundo, y cómo en últimas ejemplos como los del nuevo Frente Popular en Francia son experiencias que valdría la pena tener en cuenta, porque nos muestran que es la unidad y sobre todo la vocación no solamente de participar, dijo el presidente, sino de ganar. No nos interesa seguir participando por participar. Venimos de décadas enteras donde la izquierda ha participado y dejamos constancias y seguimos batallando, y seguramente ganemos o perdamos, lo vamos a seguir haciendo. Pero es que yo creo que hay que insistir en una idea: la izquierda y el progresismo ya no es un factor marginal de la política colombiana. Nosotros ganamos el gobierno, nosotros somos una realidad política que pesa en la sociedad colombiana, que tiene presencia no solamente institucional en el Congreso, en el gobierno, sino en el movimiento social, en los trabajadores, en las mujeres, en la intelectualidad. O sea, nosotros debemos creernos el cuento de que llegamos a cambiar la historia del país. No llegamos simplemente a hacer gobierno, a que la gente solucione sus problemas personales, en sus posibilidades de acceder a cargos públicos, etcétera, etcétera. No, nosotros somos realmente la expresión de unos acumulados que hoy estamos empezando a irrumpir en el gobierno y en el poder de la sociedad colombiana, y que nos puede llevar a construir un nuevo poder en la sociedad colombiana, porque la derecha no tiene nada que ofrecer. ¿Cuál es la propuesta de la derecha? Es volver al pasado. Eso es lo que quiere la sociedad colombiana: volver a las privatizaciones, volver a la violencia, volver a las visiones culturales patriarcales, excluyentes. No, la sociedad colombiana no tiene ninguna oportunidad con la derecha. Lo que necesitamos es ofrecer un proyecto de cambio, y estamos trabajando en función de eso. Para eso, pues yo creo que tenemos mucho de dónde mirar, dónde nos hemos equivocado y dónde hemos aprendido. Yo tuve la fortuna prácticamente de niño, podríamos decirlo, de participar desde el Frente Social y Político, con el maestro Valls, con Carlos Gaviria, con Fausto Cabrera, con Lucho, con etcétera, y construir experiencias, unas cosas no funcionaron, otras cosas no funcionaron. Me acuerdo, no sé si tú alcanzaste a estar cuando en el partido y en la UP habíamos perdido la representación a la Cámara, el Consejo, estábamos en la lona, mejor dicho, y Desde con el Frente 2010. Social y Político recuperamos con Wilson Borja la Cámara, y fue muy bonito, y después recuperamos el Consejo, y después avanzamos en muchos territorios, y después volvimos a perder, y después volvimos a ganar. Entonces, digamos, nosotros tampoco nacimos ayer, a pesar de que no estamos tan jóvenes, pero tampoco tan viejos, para decir que no tenemos de a dónde sacar lecciones. Y el presidente, en resumen, lo que dijo es: sin unidad, este proceso no tiene ninguna posibilidades. Lo que estamos haciendo hoy es que ante los obstáculos jurídicos no hay otro camino que encontrar una fórmula para poder unirnos y no dejarnos bloquear por esa estrecha juridicidad política que hay en Colombia. Hemos querido hacer una reforma política, pero no nos lo han permitido. Hoy lo cierto es que si no nos unimos, el pacto histórico no podría ir a las elecciones, porque superamos el 15%. O sea, ya no somos una minoría, ya somos una fuerza con una presencia también de mayorías. Por lo tanto, tendríamos que construir una nueva institucionalidad. Esa nueva institucionalidad pone en riesgo las personerías jurídicas que están actualmente, pero nosotros hemos dicho: el problema es político, el problema no es jurídico. Nosotros hemos luchado toda la vida contra esa institucionalidad que las derechas han querido imponernos. No nos vamos a quedar defendiendo esa institucionalidad que nos da migajas. Nosotros lo que queremos es lograr que políticamente haya una fuerza, un sujeto capaz de dirigir y conducir desde el punto de vista del gobierno este proceso de cambios que hay. Entonces habrá que construir un partido, pero no podemos que ese partido de la noche a la mañana decrete la fusión de todo el mundo y la homogenización de todas las fuerzas, ¿no? Aquí, para que ustedes me entiendan, hay varias familias.
están las familias que vienen de la socialdemocracia, las familias que vienen del, no sé, el nacionalismo revolucionario, por llamarlo, en el caso de la gente que viene del M, están los que venimos de la tradición comunista, patriótica, está la gente que viene de corrientes camilistas, o sea, y sobre todo hay gente que no tiene ni siquiera ninguna tradición de esas, gente nueva que está irrumpiendo en la política. Entonces usted no puede pretender fusionar, homogenizar, algo que todavía no ha vivido las condiciones para construir una identidad, y en la política es muy importante la identidad. Entonces yo creo que va a seguir siendo una especie de coalición o frente, pero además no puede ser cerrado. O sea, yo no creo que la experiencia del pacto es simplemente un frente de partidos, ni un frente electoral, sino que tiene que estar abierto a lo que el presidente llama ciudadanía, libres, otros llaman movimiento social, popular, aunque en el movimiento social también nos expresamos todos los intereses políticos. Entonces hay un amigo de Viva la Ciudadanía que me dice, este bonito rinco va a tener que ser partido, coalición y movimiento. ¿Para qué? Para poder avanzar. Lo cierto es que estamos en los límites. Ya Colombia Humana tomó la decisión. Yo confío que democráticamente en la UP podamos tener criterios y tomemos decisión. El Partido Comunista ha dicho en su congreso, estamos abiertos a esas experiencias. Otros sectores han dicho también, como el Polo, vamos para esa, pero tenemos que mirar los términos del acuerdo. Yo creo que no se trata de imponer, se trata de construir, pero de actuar también con prontitud. Y yo confío en que la mayoría se incline por esa corriente y hagamos del pacto ese partido, coalición y movimiento capaz de mantener la unidad para ganar las elecciones próximas. Somos el partido mayoritario. El presidente dijo, ¿qué nos pasa? O sea, las encuestas muestran que la gente se siente identificada con el pacto y de lejos están los otros partidos. Tenemos elementos para mostrar. Entonces nosotros mismos somos los que vamos a decir que esto no tiene ninguna posibilidades. Es pegarnos un tiro en el pie, como se dice popularmente. Entonces van a haber dificultades, pero al menos el compromiso que nosotros tenemos, político, generacional, personal, es sacar adelante esa unidad y con esa unidad profundizar el proceso de cambio. Esperemos que ojalá lo hagamos este año, a más tardar los primeros días del año entrante, para meternos en lo que hay que meternos, que es en el tema de la lucha política de cara al 26 y en la defensa de las reformas y en la defensa del gobierno, porque también hay que advertir, yo no soy muy optimista ya con la agenda legislativa en el Congreso. Nos queda este periodo que termina en diciembre y mire, compañeros de la audiencia y compañeras, de ahí en adelante lo que se viene es la batalla campal por el gobierno del 26. No nos llamemos a engaños, estos tipos no nos van a aprobar reformas en el Congreso, nosotros las vamos a presentar, las vamos a insistir, pero la prioridad va a ser la calle y el trabajo político con la gente, esa va a ser la prioridad. Y tenemos que irnos allá, a organizar a la gente, a dar la batalla ideológica, política, porque es ahí donde vamos a definir la perspectiva y la solución de esta confrontación. O ellos retornan, y si retornan, como dijo el presidente, van a venir con una sed de venganza, o sencillamente nosotros somos capaces de mantener la iniciativa, de mantener una mayoría y de sacar adelante las reformas que tenemos. Esa es la batalla. Bueno, Gabo, para finalizar, quiero que nos recomiendes un libro. Bueno, uno que está en la política, pues lee temas teóricos, pero también le gusta leer mucho, a mí me gusta leer mucho temas que tienen que ver con las experiencias revolucionarias, porque ahí en la práctica de conocer esas experiencias uno aprende las cosas buenas y las cosas no tan buenas. Y a mí me parece interesante la pluma de Jesse Arteta. Y entonces Jesse va a sacar una trilogía, ya sacó su primer texto que se llama Rebeldes entre los rebeldes, que para quienes fuimos de la Juventud Comunista es interesante leerlo, porque en esta primera etapa él reseña también cómo fue su experiencia, o una parte corta dentro de la militancia de la Juventud Comunista, y cómo da ese tránsito después a la rebelión armada, y cómo después tiene que vivir vicisitudes al interior de esa experiencia, y va contando un poco el relato que lo va llevando a asumir diversas posturas en su vida personal, y hoy lo vemos aportando en el tema de la paz. Entonces es un libro agradable, fácil de leer, que tiene que ver con los contextos de nuestra vida nacional,
y que pues lo compré por la lectura que hice de una columna de Patricia Lara a propósito de una entrevista que hizo con Yesid y me está entreteniendo durante estos días. Listo, Gabo, muchas gracias.